Mateo capítulo 26, versículo 36, damos lectura a la palabra de Dios, dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Cómo estarían ustedes hoy si supieran con certeza que el día de mañana morirán? ¿Cómo se encontrarían ustedes en este momento? Seguramente estaríamos angustiados, inquietos. Bien, Jesús en este momento, Él sabe el tiempo que le queda y lo que está por acontecerle. Teniendo el conocimiento anticipado de que estas eran las últimas horas antes de la cruz, la palabra de Dios nos dice que Él se dirigió al monte de los olivos antes de ser crucificado, y según el evangelio, los otros evangelios, el evangelio de Lucas dice: puesto de rodillas, oró. La tentación y el sufrimiento severo para Jesús estaban dispuestos ya, estaba ya a la puerta. ¿Y qué hizo Jesús? Dice nuestro pasaje: tomó a 3 de aquellos discípulos que se acababan de jactar de que ellos no iban a negar a Jesús y de que ellos tenían la fuerza en sí mismos de poder resistir la tentación, e incluso ellos creían que podían dar su vida por Cristo. Tomó a 3 de esos hombres, dejó a 8 de los discípulos en la entrada del huerto y llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a orar con él. Estos 3 hombres son los que pudieron darnos testimonio de lo que aconteció esa noche en el Getsemaní, cuando Jesús estaba orando. Ellos fueron los testigos. Estos 3 dan testimonio de esa lucha que Jesús enfrentó en Getsemaní y que sirvió de ejemplo no solamente para ellos, sino para nosotros, a quienes también se nos han preparado cruces que llevar, padecimientos severos que sufrir, en el nombre de Cristo, por supuesto. El lugar de la batalla se llama Getsemaní, dice nuestro texto. Era el huerto de Getsemaní o el monte de los olivos. Esa palabra Getsemaní significa literalmente el lugar de la prensa de aceite. El lugar donde son molidas las aceitunas, donde el fruto del olivo, donde la aceituna es aplastada para poder sacar ese aceite que en tiempos antiguos era medicina para muchas de las enfermedades. Ese aceite tan valioso de ese tiempo no provenía
no se obtenía de una manera fácil. Se tenía que recolectar esos frutos, esas aceitunas, y poner en unas prensas donde eran aplastados por una grande roca que giraba, y así poder sacar ese valioso aceite. Bien, ese es el jardín donde nuestro Señor Jesús fue a enfrentar la angustia de su alma. Hoy, hermanos, vamos a ver cuatro aspectos de la lucha de Jesús, esa lucha que Jesús enfrentó en Getsemaní. Vamos a ver su agonía, su soledad, su confianza y su fortaleza. Dice el verso 37, comenzó Jesús a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Vemos aquí, hermanos, la agonía de Jesús. Los discípulos que Jesús llevó, estos tres hombres, a pesar de que se estaban durmiendo, ellos pudieron darse cuenta de esa angustia que Jesús tenía en ese momento. Pudieron ver la intensidad de las emociones dolorosas que Jesús sentía. Ellos escucharon decir al Señor: mi alma está muy triste hasta la muerte. La palabra alma nos lleva a entender esa parte de nosotros que es el centro de las emociones, que es el centro de los sentimientos. Bien, el alma, el centro de las emociones y sentimientos de Jesús, estaba siendo trastocado en ese momento, y él dice: estoy muy triste hasta la muerte. Jesús estaba seguro que la muerte le esperaba. Él podía sentir el fétido aliento de la muerte en su rostro en ese momento, y se angustia en gran manera. Hermanos, nadie quiere morir a los 33 años. Menos sufriendo una muerte tan dolorosa como la cruz. Jesús se angustió en gran manera por lo que le esperaba. ¿Y qué le esperaba en esa cruz? Hermanos, él sabía que los pecados de su pueblo iban a ser colocados en él. Todos los pecados de su pueblo, todos los pecados de los que fueron elegidos, iban a ser llamados, iban a ser salvos en algún momento de la historia. Todos los pecados de ese grande pueblo, de esa multitud de almas, iban a ser colocados en Cristo. Y entonces él recibiría la ira y el abandono de Dios. ¡Qué agonía tan grande! Nosotros, hermanos, estamos muy limitados para poder entender esas palabras. ¿Qué tan grande fue? ¿Qué fue lo que sintió Jesús en ese momento? Nosotros no podemos entender esa tristeza. No podemos comprender su agonía. ¿Cómo es que Jesús, el Santo Hijo de Dios, pudo percibir el horror del pecado en él, puesto en él? El que no conoció pecado durante toda su vida, durante 33 años, él nunca conoció ni experimentó el pecado. Pero no solamente eso, porque Jesús no comenzó a existir cuando él se encarnó. Él es eterno. El Dios eterno, santo, ahora siendo objeto de multitud de pecado en él.
¿Podríamos nosotros comprender los horrores que él sentía en ese momento? No. Ni los ángeles, que son más sabios y más poderosos, pueden comprender esto. ¿Cómo es que el Santo Hijo de Dios, el Eterno, el Santísimo, el que es 3 veces santo, recibe en sí mismo los pecados de su pueblo? Esto es demasiado profundo, es un misterio demasiado grande para nosotros los seres humanos. Solo podríamos maravillarnos de Él, de aquel que siendo Dios se hizo hombre para sufrir mi pecado. No hay registro en la Biblia de que Jesús sonriera, se riera, de que Él manifestara esa emoción de sonrisa. Y Jesús sonrió. No hay ningún texto que nos diga que Jesús se carcajeó. Pero hay muchos relatos en los evangelios de su dolor, de su tristeza y hasta su llanto. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, según Juan 11. Jesús lloró por Jerusalén, según Lucas 19. Jesús conoció la tristeza y el dolor como ningún otro ser humano ha vivido. Él es el Rey que llora. Él es el Rey que llora. Él es el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, pero no es un Dios insensible, no es un Dios hosco, ajeno a nuestras emociones y sentimientos. Aunque es soberano, aunque es Rey de reyes, Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús experimentó lo que nosotros experimentamos. Jesús tuvo sueño, Jesús se cansó. Qué gran Salvador tenemos. Así es que en este momento que estamos leyendo a Jesús aquí en el Getsemaní, a Jesús le esperaban. Lo que estaba por delante para él no era nada fácil. Así es que era cargar el pecado y caminar hacia la cruz. Ahora, aceptar esto, queridos hermanos, no fue nada fácil. Aceptar que sería puesto sobre él el pecado de su pueblo y sería castigado por los pecados que él no cometió. No crea usted que fue fácil. Aceptar que el camino que su propio Padre había puesto por delante para que él anduviese, aceptar que esa cruz que estaba delante era para él y la voluntad de su Padre era que él fuera a esa cruz, aceptar eso no fue fácil. Seguir adelante, darle la cara a los padecimientos, ¿a usted le resulta fácil? Cuando usted ve que lo que sigue hacia adelante de su vida es enfrentar algo difícil, enfrentar una pérdida, la soledad, enfrentar una enfermedad grave, tener una adversidad delante que hay que atravesarla, que hay que pasar por ahí. Aceptar que esa es la voluntad de Dios para usted, ¿le resulta fácil? Bien, aprendamos de nuestro Señor, porque delante de Él estaba una agonía inimaginable para nosotros, estaba una cruz. Bien que lo describe el profeta Isaías. Al Salvador, dice él será, decía, estaba así profetizado, varón de dolores, experimentado en quebrantos. El Salvador del mundo será un varón de dolores, alguien que habrá experimentado el quebranto.
la angustia, la tristeza, el dolor profundo. Así fue anunciado, que cuando llegara el Mesías, así sería. Así es que nosotros vemos que la voluntad de Dios es que Él quería mostrar así a su Hijo, como un varón de dolores, como alguien humillado, quebrantado, vulnerable en su humanidad. Dios quiso que tú y yo lo viéramos de esa manera. Dios quiere que tú y yo aprendamos a ver a nuestro Salvador de esa manera. Nuestro Salvador fue varón de dolores, fue experimentado en quebranto. Dios quiso que lo viéramos sufriendo, angustiado hasta la muerte. Jesús pudo haber ido bien solo a Getsemaní, dejar a los 11 en la puerta del huerto, no a 8, dejar a los 11 ahí, pero quiso llevar a 3, aún sabiendo que se iban a dormir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quería que hubiese testigos y que conociéramos que Él es el Mesías prometido, que Jesús es ese varón de dolores experimentado en quebranto. Jesús quiso que sus amados discípulos arrogantes aprendieran de Él. Apenas habían mostrado una arrogancia, es decir, nosotros podemos dar nuestra vida por ti. Ellos tenían que aprender algo. En vez de haberse humillado, de haberse entristecido, ellos fueron arrogantes. Dios quiere enseñarnos, hermanos, a nosotros también cosas con esto. Aprendamos, hermanos, que la tentación y el sufrimiento severo no se enfrentan con la confianza en nosotros mismos. Aprendamos de Jesús que la tentación y los sufrimientos grandes no se enfrentan creyéndonos invencibles. Jesús se angustió y se entristeció hasta la muerte. La tentación y el sufrimiento severo, hermanos, se enfrentan confiando en Dios. El rasgo más distintivo de la humanidad caída, hermanos, quizás sea el negarse a reconocer su debilidad. Nadie quiere verse débil. Nadie quiere verse vulnerable. Nadie quiere verse cuando alguien llora rápido. Uno lo primero es secarse las lágrimas, porque consideramos que el que manifestar nuestra tristeza es un sinónimo de debilidad. Nadie quiere mostrarse frágil ni dependiente. Pero Jesús, siendo Dios, hermanos, pero si Él siendo Dios lloró, se angustió, se entristeció y quiso que sus discípulos lo vieran así, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para creernos invencibles o mantener una apariencia de inquebrantables? Jesús, cuando aceptó hacerse hombre, con ello aceptó experimentar las debilidades de los hombres. Por eso tuvo hambre, tuvo sed, por eso experimentó la tentación como nosotros, y por eso experimentó la suprema debilidad de los hombres. ¿Cuál es la suprema debilidad de los hombres? La muerte. Cuando Él aceptó hacerse hombre en obediencia a su Padre, Él asumió con eso el deber experimentar todas esas debilidades, esas angustias, esas tristezas.
y la muerte. Ahora, queridos hermanos, a cada uno de nosotros nos suceden cosas semejantes. Va a haber momentos donde nuestra fe se va a poner a prueba y va a ser llevada al límite. Momentos donde vamos a ser llevados a lo que vamos a considerar es algo insoportable. Quizá esos momentos usted ya ha experimentado alguno de ellos. Quizás lo esté experimentando en este momento, o quizás aquí haya todavía algunos jóvenes que no han experimentado ese momento, no han tenido su Getsemaní, un momento de prueba al límite donde serán tentados tan duramente. Pero sin duda todos los que son creyentes son llevados a este tipo de momentos. Momentos donde la fe se va a poner a prueba. Ahora, en esos momentos nosotros tenemos un gran consuelo. Y el consuelo nuestro, el consuelo para nuestra alma, es recordar que Jesús también pasó por ese Getsemaní. Dice un escritor, uno de los padres de la iglesia, Tertuliano, dice: el que no haya sido tentado no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, cada persona tiene su propio Getsemaní y cada persona tiene que aprender la lección de Getsemaní. ¿Cuál es la lección de Getsemaní? Hágase tu voluntad. Jesús hizo lo que los discípulos no sintieron necesidad de hacer. Jesús oró. Jesús oró. Jesús reconoció su debilidad y acudió a la presencia de su Padre para recibir la fortaleza que necesitaba. Mientras que los discípulos arrogantes, torpes, aún, porque esta lección después la aprendieron como esperaba yo también aprenderla, o como espero que ustedes también la aprendan, pero en ese momento ellos todavía no la aprendían. Ahora, Jesús sabía que él no podía enfrentar el sufrimiento severo sin la ayuda de su Padre, y esta es una gran lección para nosotros. No podemos soportar el sufrimiento severo sin la ayuda de Dios. Nadie puede. Si el mismo Jesús tuvo que mostrar su debilidad y clamar a su Padre por fortaleza, ¿quiénes somos nosotros? Ahora, esto que Jesús hace en Getsemaní fue lo que Él siempre hizo durante todo su ministerio, durante toda su vida. Jesús vivió cada día de su vida en sumisión total a su Padre Celestial, dependiendo de su Padre. Ahora, ¿esperamos nosotros salir victoriosos de las tentaciones? ¿Esperamos nosotros poder atravesar el valle del sufrimiento severo sin la ayuda de Dios? Hermanos, necesitamos ver el ejemplo de Jesús y aprender esta lección. Vamos a ver ahora la segunda lección. Aprendamos ahora de la soledad de Jesús. Un escritor dice que la humanidad de Jesús se deja ver en sus emociones, en las emociones que él tenía. Ahora, esta angustia, esta tristeza que él tenía, a Jesús le despierta el deseo humano de tener a su lado a tres de sus amigos más allegados en la hora de la crisis. Cuando uno está enfrentando un momento difícil, uno no quiere estar solo.
Así Jesús toma a tres en ese deseo humano, toma a tres aunque sabe que se van a dormir. Pero veamos esa humanidad en él, en el querer estar acompañado de tres de sus amigos. Pero ellos estaban tan agotados, dice nuestro texto, que no pudieron mantenerse despiertos. Jesús tuvo que pelear su batalla a solas. Esto nos enseña, hermanos, algo valioso. En el momento de la tentación y de la angustia, hermanos, es posible que tengamos que luchar a solas. Hay algunas cosas que una persona tiene que sufrir a solas. Ahora, hermanos, no estoy quitando mérito o desmeritando, podemos decir, la fortaleza que recibimos de nuestros hermanos cuando estamos en el tiempo de prueba. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay algunas ocasiones en donde Dios providencialmente nos lleva a tener que enfrentar batallas a solas. Nos es muy útil el compañerismo cristiano y el apoyo, ¿verdad?, de los creyentes. Pero hay ocasiones en que la única ayuda que tendremos vendrá de nuestra comunión directa con Dios en oración. Hay algunas decisiones que una persona tiene que hacer él y nadie más. Hay momentos de soledad terrible para el alma. Hay momentos en que nos van a fallar los que podrían o deberían ayudarnos. Momentos donde no hay en esta tierra quien nos pueda consolar. Pero en esa soledad, en ese valle de sombra de muerte, nosotros podemos, hermanos, estar seguros de que en esa soledad está con nosotros aquel que estuvo solo en Getsemaní y que venció esa batalla de la angustia. En esos momentos de soledad usted puede estar seguro, Cristo está conmigo y Él es mi fortaleza. Tercera lección, hermanos, de este pasaje. Aprendamos, decíamos, de su angustia, de su soledad. Veamos ahora la confianza de Jesús y aprendamos de ella. Dice el verso 39, y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús ora y comienza su oración con esta palabra: Padre. Padre. Jesús siempre se dirigió a Dios como su Padre. Bueno, hay una ocasión y que tiene mucho significado teológico y significado en lo que significa nuestra salvación y lo que vivió Jesús. Jesús en la cruz, hubo un momento donde Él no le llamó a Dios Padre, sino que le dijo: Dios mío. Es la única ocasión en que Jesús no le dijo Padre. Cuando Él estaba en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso tiene un significado de lo que estaba ocurriendo en la cruz. Él estaba sufriendo el abandono de su padre a causa del pecado, a causa de que se había vuelto maldición. Ahora Dios ya no era su padre, lo había abandonado. Pero Jesús siempre durante toda su vida se dirigió a Dios como su Padre. Ahora, esto le trajo mucho conflicto con los judíos, porque Él se atrevía
a dirigirse a Dios de una manera tan familiar, o diríamos nosotros los norteños, eres un igualado. ¿Qué igualado eres, chamaco? ¿Verdad? Ellos lo acusaron a Jesús de blasfemia porque decía, se hacía llamar hijo de Dios, porque Jesús siempre se dirigía a Dios como su Padre. Así es que lo que vieron y lo que escucharon los discípulos esa noche fue orar a Jesús de nuevo, dirigiéndose a Él como su Padre, con esa confianza. Vieron a Jesús en medio de la angustia, y aunque estaba angustiado, aunque estaba triste hasta la muerte, vieron que Jesús seguía confiado, confiado como un niño confía en su padre. Lo escucharon hablando confiadamente con su papá, a pesar de que Jesús sabía que el que lo estaba empujando hacia la cruz era su propio padre. ¿Recuerdan la historia del patriarca? Que Dios le pide, sacrifica a tu hijo, toma a tu hijo. Y el jovencito va cargando la leña y va con papá cargando la leña y le pregunta, ¿a dónde vamos? Vamos a hacer un sacrificio. Aquí está la leña, pero ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Tú confía. Y él seguía caminando con papá, miraba cómo él preparaba el altar y cómo el propio padre amarró, sujetó a su hijo y lo coloca en el altar para ser sacrificado. Y el hijo confiado, tranquilo, papá sabe lo que está haciendo. Pues Jesús es el verdadero cumplimiento de eso, porque aunque el patriarca tomó la daga, alzó la daga para sacrificar a su hijo, no lo hizo. No lo hizo, Dios no lo permitió. No para mostrarnos, ay, solamente qué grande prueba de fe para este patriarca. No, era para decirnos, no, Él no hará eso. Quien lo hará será Dios mismo con su propio hijo. Dios mismo tomará a su hijo y lo llevará a la cruz. Lo sujetará, lo pondrá ahí. Y Él sí lo degollará. Abraham no, Dios sí. Aún Jesús, sabiendo que su propio padre lo estaba empujando hacia la cruz, Él sigue diciéndole, papá, no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Tú sabes lo que estás haciendo. Eso se llama confianza. ¿Cómo podemos soportar esos momentos de angustia dolorosa? Con confianza. Tenemos un Padre. Él es nuestro Padre. 3 veces el Señor hizo la misma oración diciéndole, Padre. Ahora, esto no fue una vana repetición, hermanos. Jesús quería desnudar su alma ante su Padre. Y quería que sus discípulos vieran, escucharan y aprendieran la lección. Él quiso que lo viéramos nosotros, que en ese momento tan oscuro no debemos de confiar en nosotros mismos, sino debemos de confiar en nuestro Padre, en nuestro Padre Dios. El sufrimiento severo se tiene que enfrentar confiando en Dios como papá. Él nos enseñó, ¿recuerdan en el Sermón del Monte? Señor, enséñanos a orar. Se acercan sus discípulos. Perfecto.
Y conocemos la oración de ¿quién? ¿Cómo se llama la oración? La oración del Padre nuestro. Cuando oréis, oréis así. Primer lección. Padre nuestro. Oremos con confianza. Lo más esencial al acercarnos a Dios es tener esa certeza de a quién nos dirigimos. Sí, nos dirigimos al soberano, al Rey del universo, al Dios de toda la creación. Pero Jesús no nos enseñó a orar así. Jesús no nos dijo cuando oren, diríjanse así a Dios. Soberano. No, antes que soberano, acérquense con confianza. Padre nuestro. Es esencial tener la confianza de que Él es nuestro Padre, de que Él es mío y de que yo soy suyo. Yo quiero saber eso cuando estoy en la angustia. Yo quiero recordar eso cuando estoy en la tristeza profunda. Tengo un Padre que está en los cielos. Él es mío y yo soy suyo. Él cuida de mí. Él es sabio en todos sus caminos. Él es perfecto. Él está a mi lado. Dice Hebreos 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¡Qué confianza! Padre mío, dijo el Señor, si es posible, luego dice, pase de mí esta copa. ¿Qué estaba queriendo decir nuestro Señor con esto? Padre, ¿habrá otra forma de salvar a tu pueblo sin que yo tenga que ir a la cruz? Padre, la agonía es tan grande. ¿Habrá otra forma de salvar a los hombres sin que yo tenga que beber esta copa? Hermanos, esto de nuevo nos refleja la agonía que iba a ser para Jesús convertirse en pecado. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, por nosotros lo hizo pecado. Y eso fue angustiante hasta la muerte para Jesús. No lo podemos imaginar. Cuán insoportable sería para el Hijo Santo de Dios convertirse en pecado, el ser hecho esa maldición por nosotros. Pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? Bien, en el Antiguo Testamento la Biblia se interpreta con la Biblia, no con nuestras ideas. ¿Qué había en esa copa? En el Antiguo Testamento la ira de Dios era representada por una copa, por un cáliz que se bebe. La ira de Dios es una copa, es un cáliz que se debe de beber. Según el Salmo 75:8 dice la Escritura, los impíos beberán del cáliz que está en la mano de Jehová. Isaías 51:17 dice, oh Jerusalén, bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Jeremías 25:15, Jehová dijo a Jeremías, toma de mi mano la copa del vino de este furor. ¿Qué es lo que qué copa es la que Jesús quiere no beber? Humanamente pregunta si hay otra forma, ¿hay alguna manera de cumplir el propósito que Dios tenía sin beber esa copa? Jesús, hermanos, ve la copa de la ira de Dios preparada para que Él la bebiera. Y se angustia hasta la muerte.
la furia de Dios, la ira de Dios, descargada contra todos los pecados de su pueblo. Esa furia de Dios contenida en esa copa estaba lista para que Jesús la bebiera. Ahora, esa copa, la furia de Dios, la ira de Dios, es la copa que beberán todos los pecadores que no tengan a Jesús como su Salvador. La paga del pecado es muerte. Dios es santo, Dios es amor, pero Dios es justo y da retribución por el pecado, y hay un juicio, hay una ira reservada para el pecado. El pecado se castiga, y esa es la copa que se está llenando y llenando y llenando cada vez que el hombre sin Cristo peca, y se está llenando. El hombre sin Cristo puede pensar, peco y no pasa nada. La copa de la ira de Dios se está llenando, y habrá un día donde será derramada, y será derramada sobre él. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así es que, pecadores impenitentes, hay una copa de la ira que está preparada para ustedes, y tendrán que beber de ella y experimentar la muerte eterna, el abandono absoluto de la gracia de Dios. Pero hay buenas noticias. La buena noticia es que Dios nos dio a su Hijo. Y el evangelio es es que Jesucristo bebió la copa de la ira de Dios en nuestro lugar. Y que la bebió plenamente hasta no dejar ni una sola gota en esa copa, para que tú y yo, si creemos y confiamos en Él, tengamos la certeza, como dice la Escritura: ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y no hay condenación, porque esa condenación la bebió Jesús. Esa condenación mía la tomó Cristo y la bebió hasta la última gota. Ese es el evangelio que predicamos y anunciamos. Hay perdón de pecados en Cristo Jesús, porque Él tomó nuestro lugar. Él recibió la ira de Dios en nuestro lugar. Y tenemos esta confianza ahora en Él, como dice en Romanos, después más adelante en el versículo 15, capítulo 8. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Papito. Pater. Aquí hay dos palabras, una hebrea y una griega. Abba, que significa papito, y la otra es pater, que es padre. Si confiesas tus pecados y confías plenamente en Cristo como tu Salvador, serás plenamente reconciliado con Dios. Y podrás acercarse y tener la confianza que todos los creyentes, que todos los cristianos tienen. Esa confianza de poder acercarse a Dios y decir: Abba, Padre. Ahora, nuestro texto nos muestra un conflicto de voluntades. Conflictos que podemos tener tú y yo. Él dice: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hágase tu voluntad. Una cosa es lo que yo quiero, y otra cosa es lo que Dios quiere. Esto no es extraño. Una jovencita me decía hace unas semanas: es que yo quiero algo y yo sé que Dios quiere otra cosa.
Y hay ese conflicto en mí. Bueno, en cierta forma esto es normal, porque hay dos voluntades, la nuestra y la de Dios. Y el secreto para hacer lo correcto siempre es: ajusta tu voluntad a la voluntad de Dios. Nunca puede ser al revés. Nunca podrás o querrás que las cosas se inviertan, que Dios se ajuste a tu voluntad, pero eso nunca pasará. Nunca sucederá. Hay una voluntad mía que me dice: yo no quiero ser tentado. Yo no quiero sufrir severamente. Yo no quiero tener que pasar por esta enfermedad. Yo no quiero quiero pasar por esta soledad, por esta angustia dolorosa. Yo no quiero. Y eso es humanamente entendible. Jesús te entiende. Tu Señor te comprende. Lo que tú sentiste, Él lo sintió. Él te entiende. Nadie quiere sufrir, nadie quiere ser tentado, pero a veces esa es la voluntad de Dios. Pero solamente si confiamos en Dios como nuestro buen Padre, vamos a poder aceptar y avanzar por en medio del valle del dolor. Solamente si tú puedes ver a Dios como tu Padre, puedes tener esa confianza. Si tú logras eso, tú podrás recitar, y no solamente recitar, sino confesar en verdad lo que dice el Salmo 23. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, ¿escuchó? ¿Qué? Es la vara. A veces Dios usa la vara. Tu vara y tu cayado no me van a destruir. No me va a destruir. No me dejará postrado. Tu vara no me dejará postrado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué lección tan grande nos deja nuestro Señor Jesús? Cuarta lección, aprendemos también de su coraje. Aprendimos de su agonía, de su soledad, aprendemos de su confianza y por último aprendamos de su fortaleza. Jesús enfrentó el sufrimiento severo con coraje. Dice el verso 46, el Señor dijo: levantaos, vámonos, ved, se acerca el que me entrega. Hay algunos piensan que Jesús, hay algunos escritores, escucha, hay algunos escritores que toman esas palabras para pensar que Jesús quería huir en ese momento. Qué absurdo. Cuando Jesús le dice levantaos, ven, Jesús estaba queriendo huir de Getsemaní. No, para nada. Levantaos, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque la hora de la oración se había terminado. Ahora la hora de actuar había llegado. Hay tiempo para orar y hay tiempo para actuar. El sufrimiento severo, la tentación, no se enfrenta solamente orando, estando de rodillas y sin hacer nada. No, nuestro Señor Jesús nos enseña el fruto de la oración. El fruto de la oración es fortaleza, es coraje, es levantarse y enfrentar lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Aprendemos, hermanos, con estas palabras de Jesús, que la oración
no nos exime del deber de enfrentarnos a la vida. Hay algunas personas, hay una época en la historia del cristianismo donde los cristianos pensaron que ese era el método: aislémonos del mundo y de la vida. Y de ahí surgieron los monjes, los monasterios, el monasticismo, pensando que ese era el propósito de Dios. No, hay que darle la cara a la vida. Hay que hacerle frente a lo que Dios ha puesto delante de nosotros. No con esa invencibilidad arrogante de los discípulos, no, con la fortaleza que Dios nos da después de haber orado, confiado y estar decididos a aceptar su voluntad. La oración, si nos damos cuenta, no libró a Jesús de enfrentarse con los hombres. No libró a Jesús de enfrentarse a ellos, a estos hombres, en su aspecto más terrible. La oración de Jesús no lo libró de enfrentar lo que él tenía que enfrentar. La oración, hermanos, tiene el propósito de impulsarnos a emprender las batallas que tenemos que lidiar. Para eso es la oración. La oración no es un hechizo mágico que hará que las cosas cambien, así como tú lo decretas, como tú lo confiesas. Lo que tú quieres, eso va a pasar. Óralo, pídelo, decrétalo. Son tonterías. La oración hace que nos levantemos a enfrentar las batallas. Los cristianos, dice un escritor, los cristianos se arrodillan delante de Dios para poder estar erguido ante los hombres y las circunstancias de la vida. Nos humillamos delante de Dios para poder levantarnos con coraje y enfrentar las adversidades de esta vida. Otro escritor dice, en la oración una persona entra al cielo para poder resistir las batallas en la tierra. Pero no nos quedamos en el cielo. Aquí estamos aún. Y eso es lo que hacemos cuando oramos. Así es que vimos a Jesús haciendo una oración angustiada, pero confiada. ¿Cuál fue el resultado? Lo volvió más fuerte. Lo volvió más resuelto. En lugar de él esperar a que sus enemigos vinieran, él se levantó. Dijo, vamos, levántense. Él salió a darles la cara. Él salió al encuentro de ellos. Él avanzó hacia la multitud que venía con antorchas esa noche para arrestarlos. Él se levantó de esa oración determinado, fortalecido, a darle la cara al traidor que lo iba a entregar con un beso. Se levantó resuelto, fortalecido, determinado a cumplir la voluntad de Dios, determinado a estar en esa cruz, a tomar esa cruz y sufrirla. Qué gran ejemplo es para nosotros esto, hermano. Ahora, ¿esto es fácil? Para nosotros es imposible. ¿De dónde sale este coraje, esta determinación? Necesitamos que Dios venga y nos infunda esa fortaleza. Porque sin Él somos cobardes. Cobardes como los discípulos que huyeron. Ellos no oraron esa noche con Él y ustedes saben el resultado. Ellos no pudieron orar, no recibieron la fortaleza,
no dependieron de papá y cuando fueron tentados huyeron como cobardes. Esta es una lección doble, una lección de nuestro Señor Jesús y otra lección que nos dan aquellos que son semejantes a nosotros. No podemos resistir la tentación, no podemos atravesar el dolor sin la fortaleza de Dios. Y esto es sobrenatural, esto es algo espiritual, esto es algo que no está en esta tierra, no lo vamos a encontrar en ningún lugar, no hay ningún medicamento, no hay ninguna terapia, no hay nada que nos pueda proveer esa valentía, ese coraje para darle la cara a las adversidades que Dios ha preparado para nosotros. Pero Dios la ha dispuesto para nosotros. Si doblamos nuestras rodillas y confesamos nuestra debilidad y les pedimos su ayuda, tenemos la confianza de que Él, dice la Escritura, el que sea falto de fe, el que le falte sabiduría, ¿a quién se le vamos a pedir? Si toda dádiva, todo don perfecto viene de Él. Hay un tesoro, hay una fuente abundante disponible para nosotros. Pero hay que morir a nosotros. Hay que dejar la arrogancia por un lado y hay que aprender a depender de Dios Padre. Y hay que confiar en Jesucristo, que el que está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros es uno que nos comprende, uno que sufrió y que conoce estos sentimientos que experimentamos nosotros, de temor, de tristeza, de angustia, de dolor. Confía en Dios, hermano. Confía en Dios.